Punto Cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja, me gusta. .0.me. Todo el cine está en Cinefilia, declarado de interés por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Luis Kramer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cinefilia. Como todos los sábados los saluda Luis Kramer y aprovecho para saludar a mi coequiper, a Marco Raffetto, que volvió de una muy buena semana de vacaciones. Así que bueno, un saludo, Marco. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y le mandamos un saludo a nuestro productor Ezequiel Obregón, que está medio enfermito. Bueno, no está enfermito, está con algunos problemitas. Le mandamos un saludo muy fuerte y a recuperarse y hasta la semana que viene. Y vamos, por supuesto, a avanzar con la consigna del día de hoy, que tiene que ver con uno de los estrenos de la semana. En este caso nos referimos a la película Charlotte con Ángela Molina, y a propósito de esta actriz española que obtuvo el Goya honorario recientemente, les preguntamos cómo se llamó la película en la que Ángela Molina, película que tuvo dos partes, dirigida por Jaime Chávarri, en la que Ángela Molina interpreta a una cantante coplera andaluza llamada Pepita en el entorno del fin de la Guerra Civil Española. Película de 4 palabras. La respuesta a nuestro correo radiocinefilia@hotmail.com o en las redes radio-cinefilia en Twitter, Cinefilia Radio en Facebook o @radiocinefilia en Instagram. Bueno, y en los próximos días dará comienzo finalmente, luego de un año de postergación, la 22ª edición del Festival de Cine Internacional de Buenos Aires, conocido como Bafisi, y justamente para poder acceder en profundidad al contenido de este evento internacional, por supuesto, estamos en contacto con su director artístico, Javier Portafous. Hola, Javier, ¿cómo andás? Aquí Luis Kramer te saluda. Hola Luis, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Un saludo. Tengo un poco el video, así que en este momento tardo en contestar. Dale, perfecto. Bueno, es muy grato escucharte. Te enviamos un saludo desde aquí. Y el jueves justamente se llevó a cabo la conferencia de prensa a propósito de la próxima apertura de este evento, y me gustaría que nos comentes cuáles serían los rasgos salientes de esta 22ª edición, que llega con más fuerza que antes, dado los 2 años en los cuales quedó interrumpida, ¿verdad? Claro, es una edición extraña. Yo hablaba de una edición única, de verdad. Claro. Esperemos que nunca más haya que esperar 2 años para una edición del Bafisi, pero además es única porque, yo trabajo en distintos roles en el festival desde hace 20 años, y nosotros siempre en un festival de cine uno siente que el ritmo se vuelve frenético, que no podés atajar los problemas antes de empezar, que son semanas muy, muy agobiantes, felices pero agobiantes. Claro. Pero este año superó todos los récords. Yo en la conferencia de prensa les dije, bueno, disculpas, porque son 6 días antes de que comience el festival, pero recién habían pasado 24 horas de que la programación era la definitiva. Fue una cosa muy loca, y 2 días antes de la conferencia de prensa nosotros estábamos todavía trabajando en las sedes. Claro, se había confirmado con muy poca anticipación el tema del Cine Gomón, por ejemplo. Sí, ese fue un poquitito antes, pero tampoco tanto antes. Entonces, claro. Porque decían, bueno, va a abrir el 11 de marzo. Entonces, la gente lee un comunicado que va a abrir el 11 de marzo, pero la seguridad de que va a abrir la tenés ahí, 2, 3 días antes. Claro, todo fue un poco así. Y bueno, además tuvimos inscripción récord cuando nosotros pensábamos
que iba a haber muy poca inscripción. La pregunta que todo el mundo se hace, sí, la pregunta que todo el mundo se hace es la siguiente, Javier. Cuando estaba a punto de salir el año pasado la puesta en marcha de esta edición, que finalmente no fue realizada, quedó un sinfín de material sin poder proyectarse y visualizarse. Y en función de esto, dada la incorporación de las nuevas películas de este año, ¿qué fue lo que sucedió finalmente? ¿Tendremos una versión ampliada por ese número de películas que quedó en espera del año anterior y las de este? No, de hecho, la cantidad de lo que nosotros llamamos programas, que es, bueno, más o menos la duración de un largo, hay largometrajes y hay conjuntos de cortometrajes o algún corto con un largo. La cantidad de programas es inferior a la que iba a ser el año pasado. Vos pensás que hay una buena cantidad de películas que habitualmente son parte de retrospectivas. Exacto. Y esas retrospectivas este año van a ser muy chiquitas. Claro. Son 2 retrospectivas, habitualmente hay 6, 7 de muchas películas. Nosotros estamos guardando las retrospectivas que teníamos en 2020 para cuando puedan venir invitados. Entonces ahí tenés una gran cantidad de películas que estaban en la edición 2020 que ahora no van a estar. Claro. Luego tenés una cantidad de películas que iban a dar en la edición 2020 que se estrenaron ya durante el año. Okay. La inmensa mayoría se estrenó online, pero bueno, fueron estrenos, entonces ya no participan del Bafisi. Y nos quedó sí una buena cantidad de cine seleccionado y que cuyos directores o productores decidieron esperar hasta cuando fuera que se hiciera el Bafisi. Uh-huh. Entonces sí nos quedó programación del año pasado y a la vez se sumó una cantidad de programación. Te diría que es un poco más de la mitad lo que es nuevo, lo que se sumó. Debe haber, no sé, si son 150 programas, debe haber 60 del año pasado y 90 de ahora. Okay. Una cosa así. Perfecto. Nosotros pensamos que va a ser mucho menos de ahora. Entiendo. Y bueno, afortunadamente es una importante cantidad de salas las que van a quedar afectadas a la proyección de este festival, ¿verdad? Sí, son 27 sedes, claro. Tenemos 9 sedes en Arte en Barrios, tenemos, creo que son unas 12 entre aire libre y otros espacios, algunos semi-aire libre, y 5 salas funcionando todos los días, más una que funciona un día. Es bastante, es muchísimo más de lo que pensábamos hace 15 días. Sin duda, muchísimo más. Claro. Entonces, y además es un festival que tiene la posibilidad de verse online. Claro. O sea que la gente va a poder... Buena parte de la programación está disponible. Exacto. Lo cual le da al festival una federalización, un carácter federal que antes no tenía, ¿no? Se va a poder ver. El Bafisi siempre tuvo un programa itinerante, sí, que iban algunas películas, unas 20, 30, a lo largo del año a ciertas ciudades, Rosario, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Córdoba. Pero digo, esa era una programación mucho más reducida, además diferida en el tiempo. Y por otro lado, solo llegaba a las grandes ciudades. Claro. Hoy en día vos podés estar en una cabaña aislado en un pueblito y ver el Bafisi y con disponibilidad las 24 horas del día de películas. Claro. Es una oportunidad bastante extraña, ¿no? Porque sin duda, de repente la gente que duerma poco va a poder ver películas. Vas a poder ver películas a las 6, 7 de la mañana, que es lo que yo suelo hacer cuando estamos seleccionando. Me despierto muy temprano y ahora veo muchas películas. Es que es la hora en la que estás más fresco para ver cine. Sin duda, sin duda. Bueno, y otra característica que va a tener esta edición... Sí, yo estoy más despierto de esa hora. Sin duda, sí, claro. Sí, yo también. No, te comentaba que otra de las características de este festival, que vale la pena remarcarlo y repetirlo, es su gratuidad. Sí, eso también es único, es excepcional, es por este año, porque fue estamos en una crisis importante para todo el mundo,
y nos parecía fundamental dar acceso sin cobrar entrada. Igualmente la entrada de los Uffizi ha sido siempre muy, muy barata. Claro. Los festivales de cine en Argentina suelen tener entradas bastante baratas. Comparado, ni siquiera tenés que comparar con Canadá o Europa, con Chile o Perú. Acá han sido siempre muy baratas las entradas de cine, pero este año sí es gratis. Claro. Es gratis, pero toda la programación es gratuita. Yo me quedé pensando, bueno, que esta pandemia de alguna manera obligó a reformatear un montón de cosas y en lo tocante al cine hubo como, en un año se vivieron como 10 años de cambios tecnológicos, muchos de ellos saludables a los fines de lo que es un festival, su difusión y su visualización. La pregunta sería, ¿cuánto de todo esto será aprovechado para futuras ediciones? Es decir, tal vez el Bafisi como lo conocíamos hasta ahora, hasta antes de este año, ya no vuelva totalmente cambiado, totalmente reformateado. ¿Vos qué opinás? Yo creía, antes del año 2020, yo creía que los festivales necesitaban una importante reformulación. Claro. Para uno, yo que tuve la suerte de viajar mucho a muchos festivales y algunos ir todos los años, con lo cual te da esa posibilidad de comparación. Yo veía, por ejemplo, Berlín, que es un festival enormemente exitoso, veía que ese fervor de la ciudad, había algo del compromiso de la ciudad con el festival, que si bien seguía siendo alto, notabas que no era lo mismo de antes. Lo mismo en Toronto. En Toronto yo siempre digo que una de las últimas veces que fui me quedé muy, muy sorprendido de un cartel que decía: no crean que siempre están agotadas las entradas, vengan. Eso antes no pasaba en Toronto, se agotaban todas. Claro. Entonces, los festivales además, para mí había otra cosa, que era que un poco se habían vuelto previsibles. Así como la cartelera de Tanques de Hollywood se volvió más homogénea, más concentrada en pocos títulos, creo que los festivales empezaron a cometer ese mismo pecado, ¿no? De que uno sabía que, salvo los festivales que exigían estreno, salvo esos festivales, los otros festivales que repiten películas que se han estrenado en otros festivales, se estaban volviendo previsibles en cuanto al núcleo de su programación. Y que uno ya sabía que el 50-60% de tal festival iba a ser un mix de, no sé, Berlín y Cannes, ¿sí? O Berlín, Cannes, Venecia, ponele, o Toronto, San Sebastián, Venecia. Como que los festivales estaban cerca de ciertos otros festivales, que son los que estrenan las películas, más o menos tenían armada la programación. Nosotros, desde mi gestión como director, yo estoy, y el equipo mío de programación, lo que estamos haciendo es tratar de que la idea de que una película haya pasado por 5 festivales no tenga un peso demasiado importante. De hecho, hasta mejor tener películas nuevas. Si nos gusta igual una película bien nueva y una película que pasó por 5 festivales y tiene 5 sellitos previos, me parece que nuestro rol es pasar la más nueva, la más flamante, la que no tuvo lugar en otros festivales. Claro. Porque los festivales, el mandato que tienen es mostrar la diversidad del cine. Nosotros esta vez tenemos un 45% de estrenos mundiales, ¿sí? De películas que nunca se vieron. Esto lo estamos haciendo en los últimos años y viene creciendo. Entonces, me parece que los festivales venían en una crisis de identidad y el año 2020 a algunos les va a permitir reformularse. Nosotros aprovechamos para reformularnos en muy buena medida, creo yo. Espero que salga bien. Uno apuesta a cambios que son a veces drásticos para ver si la conexión con el público crece, si ayudamos también al cine, a las películas. Claro. Yo creo que hay mucho cine que no encuentra su lugar, canales de comunicación con todo el público que podría tener. Bueno, tal vez sí, en pandemia esto pudo ser una punta de lanza para un cambio, ¿no? Como estábamos hablando. Sí, hubo películas al principio, sobre todo en los primeros meses, en abril, en mayo, hubo películas que se estrenaron online y tuvieron cifras que jamás hubieran conseguido estrenándose en sí. Exactamente. Sí. Yo creo que con el correr de los meses, eso, como toda novedad, ¿no? Es más
más atractiva al principio, pero con el correr de los meses eso se fue licuando un poco. Sin embargo, para mucha gente que hoy no quiere ir al cine quizás porque tiene miedo o no quería ir más al cine porque le molestaba el formato que tenían la mayoría de las salas, el pochoclo, la impersonalidad arquitectónica, si querés. Sí. Hay gente que dice, no quiero ir más al cine, no quiero ir más, veo mejor en mi casa que tengo un proyector o tengo un televisor gigantesco. Claro. Y entonces, algo que estaba sucediendo se aceleró, que es la mayor disponibilidad del cine en tu casa. Tal cual. Y yendo más propiamente a esta edición, Javier, ¿qué cabe esperar este año? Por lo pronto, bueno, podríamos hablar de las películas de apertura y cierre. ¿Qué te parece? Mira, este año tenemos, bueno, por primera vez hay 3 películas de apertura. Una de la sección Baficito. Son 2 películas argentinas, las de apertura y la de cierre. La de Baficito es El universo de Clarita, que es una película que teníamos para el 2020. El director guardó la película y de repente ahora apareció la oportunidad de la apertura de Baficito, que el director es Tomás Lipgott. Sí, Tomás, claro. Que tiene otra película en el festival en competencia argentina, que es Moacir y yo. Es hermosa esa película. El universo de Clarita es una película también encantadora, que cuenta la vida de una adolescente apasionada por el estudio de la astronomía. Tiene canciones, la película es un encanto. Y es sobre una chica de Rosario. Van a venir ellos a la apertura. Luego tenemos un cortometraje, Teoría Social Numérica, que dirigió Paola Michaels. Ese documental, ese corto también lo teníamos en 2020 como apertura, y es la novedad que va a haber un corto también como apertura. Eso nos parece muy importante porque nosotros le estamos dando cada vez más lugar a los cortometrajes. Está muy bien. Entonces, ya tener una apertura marca una línea para entender la edición. Claro. Y por último, la otra película de apertura, digamos, largo de apertura, es Bandido, de Luciano Juncos, que es una película cordobesa. De repente nos quedó un festival muy federal y muy desafiante para el esnovismo un poco fruncido, ¿no? Abren con una película protagonizada por Osvaldo Laport. Y yo, como dije en la conferencia de prensa, es una actuación es una afirmación definitiva del carisma, del talento y de la versatilidad cinematográfica, la presencia cinematográfica de alguien. Uno ve a Laport en esa película y dice, pero el cine se perdió a un gran actor hasta ahora. Y después de cierre tenemos una película mucho más íntima, se llama No va más, que es un gran título para una película de clausura, que también la teníamos en la edición 2020 como clausura. Y lo gracioso es que la película transcurre en el departamento del director. Ajá. Y la película se hizo antes de cualquier tipo de ASPO, DISPO y todo eso. Entonces es como una película con una claridad, o preclara casi. Y bueno, es una película de Rafael Filipperi, creo que ya dije. Ok. Bueno, esas son las aperturas y la Bien. Yo sé que como director de un festival es muy difícil contestar esto que te voy a preguntar ahora, pero la gente que está escuchando y que de repente quiere interiorizarse un poquito más acerca de este festival, pregunta, bueno, ¿y qué se puede ver? Entonces la pregunta es, tiranos 10, 12 títulos de lo que a vos se te ocurre que sería lo más interesante para comenzar, no para ver en su totalidad, ¿no? Bueno, ahí tenemos un menú animado muy fuerte. Hay 4 largometrajes en competencia, animados, más cortos animados, y hay uno que es selección oficial fuera de competencia, que se llama Affairs of the Art, que es de una animadora británica, se llama Joanna Quinn, con la que ya grabamos una charla y va a estar disponible para que la vean. Es un corto animado, digamos, de lo mejor en años. Es una salvajada, no es para chicos. Okay. Luego, podría decir, uno de mis documentales favoritos, ya lo recomendé un montón, pero me encanta, que se llama Playing with Sharks, jugando con tiburones, que es sobre una cazadora de tiburones australiana llamada Valerie Taylor,
que cazaba tiburones. Hay imágenes de hace décadas que son realmente impresionantes. Y ella ahora es conservacionista, porque los tiburones pasaron a ser muy odiados después de la película de Spielberg. Ajá, Está el rodaje de la película de Spielberg porque ella fue asesora, aparece Spielberg. Bueno, es una película muy hermosa, y para todos aquellos que estamos interesados en Spielberg, tiburones y mar, que bueno, es mi caso, es una gran película. Luego hay un corto que se llama Mi Última Aventura, un corto cordobés que está en competencia internacional, que es un corto favorito mío, que no sé, ya vi 3 veces, en estos días lo vi varias veces. Luego, bueno, yo no dejaría de ver las películas de Cecilia Mancini, que es una de las retrospectivas. Mancini murió este año, a principio de año, bueno, más a principio todavía. Son unos cortos de ensayo documental. Ella trabajó con Pasolini. Es como una de las cosas, como dicen algunos, a descubrir. Yo nunca uso ese verbo, pero bueno. Y luego hay mucho cine argentino muy impresionante. Para los que vivimos, los que nos formamos en salas, pero también nos formamos en el videoclub, y vimos cine argentino mucho de los 80. Uh-huh. La película Los Visionadores de Néstor Frenkel es directamente un viaje muy intenso. Ajá. Dura apenas más de 50 minutos. Hay mucha gente que ya está comentando esa película como con mucha expectativa, que la quieren ver, ¿no? Como sí, esa película va a ser una bomba. Okay. Porque hay chistes con fragmentos de película de Rodolfo Rani en un montaje muy creativo. Es una película para que todos aquellos que se juntaron a ver VHS y no justamente por la calidad del cine que veían, sino por no sé cómo llamarlo, lo adictivo de ese cine, van a disfrutar muchísimo. Ajá. Bueno, esa película además se relaciona con una película uruguaya que se llama Directamente para Video, que es sobre una película uruguaya de esos tiempos también, de esas culto VHS. No sé cuántas voy, si querés digo. No importa, yo te estoy escuchando atentamente, así que seguí. Pues hay un corto animado que se llama Ópera, que es uno de esos que hay que verlo para decir que uno estuvo en esta edición del Bafisi. Okay. ¿Sabés lo que me gusta? Que estás recomendando cortos a la altura, en el mismo nivel, equiparándolos con los largos, lo cual es muy saludable como criterio cinematográfico, porque no es solo que de palabras se le da lugar al corto, sino que el corto está ocupando un lugar hasta incluso desde la recomendación, lo cual ideológicamente me parece muy saludable. En todas las secciones nuestras ahora conviven largos y cortos. Claro. Competitivas, no competitivas, en todas. Entonces, nos faltó poner un corto de clausura. Mirá, ahora que lo pienso, deberíamos haber tenido también un corto de clausura. Uh-huh. Pero hoy en día los cortos, que siempre fueron más indefensos que los largos, hoy en día, fuera del mainstream, un largo independiente está tan indefenso como un corto. Y por otro lado, la duración ha dejado de ser algo tan relevante, me parece. Sobre todo, yo decía en la conferencia de prensa que si en el Bafisi ganó La Flor, en el año 2018, la competencia que duraba 14 horas, una película de 14 horas. La diferencia entre esa película y un largo promedio es mayor a la diferencia entre un largo promedio y un corto promedio. Claro. Entonces digo, ¿por qué no pueden competir? Además, me parece que hay que jerarquizar el cortometraje para que los cortometrajes, que tienen que ser cortometrajes y no largometrajes, sigan siendo cortometrajes. Claro. Hablando de La Flor, vuelve Ginás también, ¿no? Al Bafisi este año. Sí, se llama Concierto para la Batalla de El Tala, y es una película basada en una puesta teatral que habían hecho él con la música de Gabriel Chojnik, y acá la hizo película. Hasta canta Ginás en la película. Mira. Es un momento muy, muy lindo. Okay, vuelve Ginás, el ganador, con La Flor. Sí. Y desde el punto de vista del material proveniente de otros países, escuché que va a haber películas de Hong Sang-soo y bueno, me gustaría que amplíes también ese aspecto.
Sí, la película de Hong Sang-soo fue la última que pudimos confirmar. Estuvo en Berlín ahora. Y de repente me di cuenta de que tenemos 2 películas de Estonia en la competencia internacional, que creo que debe ser la primera vez que pasa en toda la historia de Bafisi. Que una es de director español porque vive en Estonia y la producción es Estonia, que se llama Jesus Shows You the Way to the Highway, que Jesús te señala el camino hacia la autopista. Y la otra es una que se llama The Old Man Movie, que es una película animada de stop motion, que ya se está convirtiendo también en un... está teniendo su run porque es una película que va a tener culto. Ah, ok. Las dos, porque son películas que ¿viste esos que dicen, la película de Bafisi, esa que la gente mira un punto fijo por la ventana, esas cosas? Bueno, estas 2 películas se las mostradas a esa gente y deberían entrar en combustión y dejarse decir así. Ajá. Ok, bueno, y este año también, como para conceptualizar, se ha reformulado también lo que es competencia, ¿verdad? Porque no hay más competencia latinoamericana. Sí. No, nosotros teníamos 6 competencias, que eran competencia internacional, competencia argentina de cortos, competencia de vanguardia y género, competencia de derechos humanos y competencia latinoamericana. Claro. Ahora son 3, que son internacional, argentina y americana. Okay. Bueno, digamos, la internacional ahora incluye cortos internacionales, con lo cual es más amplia. Claro. La competencia argentina, de alguna manera, suma las 2 competencias, que eran la Argentina de largo y la Argentina de cortos, y la americana, que también incluye cortos, es la latinoamericana más Estados Unidos y Canadá. Yo hice un chiste que también incluía a Belice, porque hablan en inglés, oficialmente Belice, sí. Y quedó, en algunos lugares sale, por primera vez el Bafisi tendrá película de Belice. No tendrá película de Belice. Califican para la competencia americana. Exacto. ¿Qué sé yo? Sí, ok. Porque antes era una cuestión de legado cultural latinoamericana y ahora es una cuestión geográfica, americana. Claro. Pero también Surinam, que hablan en holandés y son musulmanes, podrían tener, pero no se han una película de Surinam. Entiendo. La competencia americana también incluye cortos, entonces de alguna manera había 6 competencias antes y ahora hay 3, pero son dobles. O sea exacto. Que se puede decir que más o menos es lo mismo. Bien. Bueno, ¿cómo estás para el debut la semana que viene? Y estamos, yo estoy con la agenda de las entrevistas y a la vez con organizaciones de la apertura, de cosas que en otras ediciones ya está todo más afianzado. Estoy viviendo hacer un esquema de presentaciones. Estamos todos haciendo todo con un nivel de cansancio medio abrumador, así que espero tener un día para dormir mucho antes de la apertura. Así que no sé, terminamos bailando con Osvaldo Laporte. En Bandido, perfecto. Bueno, Javier, la verdad que desde aquí te deseamos mucha suerte con esta 22ª edición y bueno, a recorrer este tan importante festival. Bueno, gracias Luis. El catálogo está en Vivamos Cultura, ya lo pueden leer. Perfecto. Vivamos Cultura. Sí, ahí van a estar las películas online, la grilla de programación ya está. Fantástico. También está el catálogo. Y la gente tiene 48 horas para reservar su película de preferencia, dado el aforo existente. Más o menos 2 días antes de cada función va a estar, se habilitan. Perfecto. Bueno, eso para las presenciales. Claro, exacto. Sí. Bueno, y desde la virtualidad también se accede a la misma página, ¿verdad? Sí, ahí las películas van a estar disponibles cuando se estrenen presencialmente. Fantástico. Ahí, al mismo momento, o a lo sumo 1 hora después, están disponibles y se quedan 72 horas disponibles. Bueno, todo muy completo, te agradecemos mucho y una vez más, suerte. Gracias Luis, hasta luego. Por favor, un abrazo fuerte, que estés muy bien. Fue la palabra de Javier Portafous, director artístico de la 22ª edición del Bafisi. Y ahora sí, hoy vamos a tener 4 canciones sumamente variadas. Hay un criterio muy ecléctico en la elección del material. Vamos a comenzar por la película Rafiki, es una película que se puede apreciar en Movie, y el tema Stay lo interpreta Nyuki Kari. Aquí lo escuchamos.